Séneca abre sus cartas a Lucilio con un tono íntimo y reflexivo, buscando no solo aconsejar, sino también compartir su experiencia personal sobre cómo vivir de manera virtuosa en un mundo incierto. Desde las primeras líneas insiste en el valor del tiempo como el recurso más valioso que tenemos. Nada nos pertenece realmente, salvo el uso que damos a nuestros días y a nuestras horas. Mientras la mayoría de las personas desperdicia su vida en trivialidades, en ambiciones desmedidas o en placeres efímeros, el sabio se concentra en aprovechar cada instante como si fuera el último. La vida, recuerda Séneca, no es corta en sí misma, sino que la hacemos corta cuando la malgastamos en cosas sin valor. La preocupación por la muerte aparece de inmediato como uno de los temas centrales. Séneca exhorta a Lucilio a no temer el final de la vida, sino a verlo como parte natural del ciclo humano. Morir no es algo que nos arrebata el futuro, sino simplemente el cierre de un camino que desde el nacimiento ya estaba trazado. Para el filósofo estoico, el miedo a la muerte es una de las cadenas más grandes que impiden al hombre vivir plenamente. Liberarse de ese temor permite vivir con valentía, con alegría y con serenidad, porque cada día se convierte en una oportunidad de ejercitar la virtud sin preocuparse por cuánto tiempo queda. Otro de los puntos clave que Séneca transmite es la importancia de la autosuficiencia interior. Explica que el verdadero sabio no depende de la fortuna, de la aprobación de los demás, ni de los bienes externos. Todo lo necesario para la felicidad está dentro de uno mismo: la mente, el carácter y la capacidad de vivir de acuerdo con la virtud. Esta idea se repite en varias cartas, recordándole a Lucilio que la riqueza, la fama o el poder no garantizan la tranquilidad del espíritu. Por el contrario, muchas veces esas cosas generan ansiedad y esclavitud. La verdadera libertad es la que nace del dominio propio. El tema de la virtud aparece constantemente como el bien supremo. Para Séneca, la vida buena es aquella que se ajusta a la razón y a la naturaleza. Actuar con justicia, con sabiduría, con fortaleza y con moderación no es solo un ideal abstracto, sino una guía práctica para cada decisión cotidiana. Cuando se elige el camino de la virtud, se obtiene una paz interior que no puede ser arrebatada por ningún infortunio. Esta paz es, en última instancia, el mayor tesoro que un ser humano puede alcanzar. Séneca también aconseja a Lucilio sobre la importancia de simplificar la vida. Critica la búsqueda obsesiva de lujos, placeres desmedidos y acumulación de bienes. El exceso, dice, nunca trae verdadera satisfacción, solo genera más deseos y más insatisfacción. En cambio, vivir con moderación, valorar lo esencial y contentarse con lo necesario permite cultivar la libertad y la serenidad. La riqueza, entendida como abundancia de posesiones, no es nada comparada con la riqueza del alma, que se conforma con poco. En estas primeras cartas también aparece la insistencia en el poder de la filosofía como medicina del alma. Séneca la presenta no como una teoría abstracta, sino como una guía práctica que ayuda a enfrentar la adversidad, a calmar los temores y a dirigir la vida hacia lo que realmente importa. La filosofía, dice, debe acompañarnos en cada momento, como un bálsamo que nos recuerda lo que está bajo nuestro control y lo que no. Gracias a ella podemos cultivar el coraje ante la desgracia, la calma ante la incertidumbre y la gratitud ante lo que la vida nos concede. Este primer tramo del texto deja claro que el objetivo de Séneca no es impresionar a Lucilio con palabras eruditas, sino ofrecerle herramientas para vivir mejor. Cada carta es una invitación a reflexionar sobre la brevedad de la vida, la certeza de la muerte, la necesidad de vivir con virtud y el valor de la simplicidad. Con un estilo cercano, Séneca convierte sus experiencias personales y sus reflexiones filosóficas en lecciones que trascienden el tiempo, ofreciendo un recordatorio poderoso.
La verdadera riqueza está en el dominio de uno mismo y en la capacidad de vivir con sabiduría sin depender de lo externo. A medida que avanzan las cartas, Séneca insiste en que la filosofía no debe limitarse a la teoría ni a las palabras, sino que tiene que manifestarse en la conducta diaria. Advierte a Lucilio que muchos hablan de virtud y de sabiduría, pero pocos la practican de manera coherente. El verdadero progreso no se mide en discursos ni en citas memorizadas, sino en la capacidad de mantener la calma en medio de la adversidad, de ser justo cuando nadie observa y de enfrentar la vida con serenidad aun cuando las circunstancias no son favorables. La filosofía debe ser, en sus palabras, un arte de vivir. Uno de los temas recurrentes en estas cartas es el control de las pasiones. Séneca observa cómo el enojo, la envidia, el miedo o la ambición desmedida esclavizan a los hombres y los alejan de la tranquilidad. Enseña a Lucilio que el sabio no suprime sus emociones, pero sí evita que ellas lo gobiernen. La mente, entrenada en la disciplina estoica, es capaz de reconocer la emoción, sentirla y luego conducirla hacia la razón. Así, la ira no se convierte en violencia, la tristeza no se transforma en desesperación y el miedo no paraliza, sino que se convierte en prudencia. Séneca dedica también reflexiones al uso correcto de la riqueza. No condena tener bienes, sino la dependencia de ellos. Considera que los recursos materiales pueden ser útiles y hasta deseables, siempre y cuando no se conviertan en el centro de la vida. El verdadero sabio puede disfrutar de lo que tiene sin apego y puede perderlo sin desesperación. La riqueza no hace mejor a nadie, solo revela lo que ya está en el carácter. Un hombre virtuoso seguirá siendo virtuoso, en la pobreza o en la abundancia, mientras que un hombre vicioso llevará sus defectos consigo, sin importar su fortuna. Otro consejo constante es el de evitar la multitud y el ruido de la vida social superficial. Séneca recomienda a Lucilio buscar espacios de soledad y reflexión, porque es allí donde se fortalece el carácter y se cultiva la virtud. La multitud, dice, a menudo arrastra hacia los vicios, porque las personas se contagian fácilmente de las pasiones y errores de los demás. La soledad, en cambio, no es aislamiento, sino oportunidad para encontrarse consigo mismo y entrenar la mente. También enfatiza el valor de la amistad verdadera. Para Séneca, un amigo no es alguien con quien solo se comparten placeres o intereses, sino alguien que impulsa al crecimiento moral y que permanece en las dificultades. La amistad, vivida con sinceridad, es un apoyo en el camino hacia la virtud. En este sentido, el vínculo entre él y Lucilio se presenta como un ejemplo de cómo la filosofía puede ser compartida y fortalecida en compañía. En varias cartas, Séneca reflexiona sobre la muerte de manera cada vez más profunda. Recuerda a Lucilio que pensar en la muerte no es morboso, sino liberador. Quien acepta la finitud de la vida deja de temerle a la pérdida y aprovecha mejor el presente. Morir no es algo que ocurre en el futuro lejano, sino un proceso que sucede día a día. Cada jornada que pasa es un paso hacia el final. Esta conciencia no genera angustia, sino gratitud y urgencia por vivir con sentido. En conjunto, este bloque muestra a un Séneca que insiste en la coherencia, en la moderación de los deseos, en la importancia de cultivar la soledad y la amistad, y en la aceptación serena de la muerte. Todas estas enseñanzas buscan preparar a Lucilio y al lector para una vida guiada por la razón y la virtud, en la que lo externo no determine la paz interior. En las siguientes cartas, Séneca dirige su atención a la brevedad de la vida y a la necesidad de emplearla con sabiduría. Señala que la mayoría de los hombres viven como si fueran inmortales, postergando sus deberes más importantes y desperdiciando el tiempo en preocupaciones superficiales. Sin embargo, la realidad es que cada día perdido es un día que nunca regresa.
Por ello, insta a Lucilio a cultivar la atención plena en el presente y a no diferir la práctica de la virtud para un futuro incierto. La filosofía, insiste, debe vivirse ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. Séneca también aborda la relación con el dolor y el sufrimiento. Le recuerda a Lucilio que el dolor, aunque desagradable, no es un mal absoluto. Lo que lo convierte en insoportable es la interpretación que hacemos de él. El sabio acepta el dolor como parte de la condición humana y busca soportarlo con dignidad. La mente entrenada es capaz de resistir más de lo que parece, y la fortaleza del carácter se mide precisamente en la manera en que enfrentamos lo inevitable. En este punto, Séneca se aparta de la idea de huir del sufrimiento y propone abrazarlo como un campo de práctica para el espíritu. En cuanto al placer, Séneca adopta una postura crítica. Advierte a Lucilio sobre los peligros de dejarse arrastrar por los placeres desmedidos, pues estos generan dependencia y debilitan la voluntad. El placer moderado, vivido con conciencia, no es enemigo de la virtud, pero la búsqueda ciega de sensaciones agradables esclaviza al hombre y lo convierte en siervo de sus pasiones. El verdadero gozo, explica, proviene de la calma interior, de la satisfacción de vivir de acuerdo con la virtud y no de los excesos del cuerpo. Otro tema que desarrolla es la importancia de la fortaleza frente a la fortuna. Séneca reconoce que la vida es cambiante. Lo que hoy disfrutamos, mañana puede desaparecer. La riqueza, los honores, la salud o la posición social son inestables. Por eso, aconseja a Lucilio prepararse siempre para la pérdida, de modo que cuando llegue no destruya su paz. El sabio no se aferra a lo externo, sino que mantiene su felicidad enraizada en lo único seguro, su propio carácter. En estas cartas también reflexiona sobre la libertad verdadera. Para Séneca no es libre quien puede hacer lo que quiere, sino quien no es esclavo de sus deseos ni de sus miedos. La libertad interior es mucho más poderosa que la externa, porque incluso un esclavo puede ser libre si domina su mente, mientras que un hombre poderoso puede vivir esclavizado si depende de la opinión ajena o del capricho de la fortuna. Esta visión radical muestra que la paz interior es accesible a cualquiera, sin importar su condición social o material. Finalmente, Séneca insiste en que el camino hacia la virtud requiere constancia. No basta con reflexionar esporádicamente, se necesita práctica diaria. Así como un atleta entrena su cuerpo con disciplina, el filósofo debe entrenar su mente y su carácter con ejercicios constantes. La meditación sobre la muerte, la reflexión sobre los propios actos, la moderación en los placeres y la valentía frente al dolor. Solo a través de este entrenamiento se alcanza la serenidad que distingue al sabio del hombre común. Profundiza en la urgencia de vivir con presencia, en la actitud correcta frente al dolor y el placer, y en la libertad que surge de no depender de lo externo. Es un recordatorio de que el tiempo es limitado y que la verdadera grandeza está en la firmeza interior. Séneca profundiza en la importancia de la moderación y la autarquía, es decir, la capacidad de bastarse a uno mismo. Explica a Lucilio que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales ni en los honores externos, sino en aprender a necesitar poco y a contentarse con lo esencial. Para Séneca, la abundancia externa puede ser una carga si el espíritu no está entrenado para manejarla. En cambio, la moderación libera y fortalece. Un hombre que puede ser feliz con lo básico es invulnerable a los caprichos de la fortuna. El filósofo también dedica varias reflexiones a la educación del alma. Subraya que no basta con instruirse en letras o en artes, sino que lo verdaderamente importante es educar el carácter. Un hombre erudito que no ha aprendido a controlar sus pasiones sigue siendo esclavo. En cambio, alguien que domina sus impulsos y vive conforme a la razón es verdaderamente sabio.
aunque carezca de títulos o reconocimientos. La filosofía es, en este sentido, la más alta forma de educación, porque enseña a vivir bien y a morir con dignidad. Otro de los temas centrales de estas cartas es el valor del ejemplo personal. Séneca aconseja a Lucilio que no se deje seducir por las multitudes ni por las costumbres de la mayoría, porque la mayoría se equivoca al vivir buscando placer, riqueza o reconocimiento. La sabiduría se encuentra en seguir un camino propio, guiado por la razón y no por la moda. Además, recalca que los verdaderos maestros no son los que hablan bien, sino los que viven de manera coherente con lo que predican. El ejemplo, más que las palabras, es lo que inspira y transforma. Séneca también reflexiona sobre la serenidad como el fruto más preciado de la filosofía. Explica que el sabio es aquel que mantiene su paz incluso en medio de tormentas externas. Cuando la fortuna le sonríe, no se embriaga. Cuando le da la espalda, no se derrumba. Esta estabilidad no significa indiferencia fría, sino equilibrio interior. Es un estado alcanzable mediante la práctica constante de la virtud, que se convierte en un refugio ante los cambios inevitables de la vida. En relación con la muerte, Séneca insiste en que debemos reconciliarnos con ella como parte de la naturaleza. Recomienda a Lucilio ejercitarse en pensar frecuentemente en el final de la vida, no para obsesionarse, sino para valorar más intensamente cada día. Recordar que somos mortales da sentido a cada acción y nos ayuda a priorizar lo que realmente importa. Este pensamiento, conocido como memento mori, libera del apego a lo trivial y nos impulsa a vivir con mayor autenticidad. Por último, Séneca aborda la noción de comunidad y deber hacia los demás. Aunque resalta la autosuficiencia, no promueve el aislamiento. El sabio, dice, entiende que es parte de un todo mayor y que tiene la responsabilidad de actuar con justicia y de ayudar a otros cuando está en su poder hacerlo. La filosofía no nos separa del mundo, sino que nos enseña a participar en él con rectitud y compasión. Queda clara la insistencia en que la verdadera grandeza está en vivir de manera sencilla, cultivar la serenidad interior, educar el carácter, dar buen ejemplo y aceptar la mortalidad como parte de la vida. Cada carta es un recordatorio de que la virtud y la sabiduría son los únicos bienes que nunca pueden ser arrebatados. En la última parte de las cartas, Séneca insiste en que la filosofía estoica es una guía práctica para vivir con rectitud en un mundo incierto y frágil. Recuerda a Lucilio que no debemos esperar a circunstancias ideales para comenzar a practicar la virtud. Cada día, cada situación, incluso las más adversas, ofrecen una oportunidad para ejercitarla. El sabio no es aquel que evita las pruebas, sino aquel que se fortalece en medio de ellas. La serenidad para Séneca es el fruto de una vida vivida en armonía con la razón. Quien ha aprendido a gobernar sus deseos, a aceptar lo inevitable y a vivir con moderación, alcanza un estado de calma que no depende de la fortuna. Esta serenidad no es indiferencia pasiva, sino fortaleza activa que permite mantener la paz interior sin importar lo que ocurra afuera. En estas cartas finales, insiste también en la importancia de la preparación para la muerte. Para él, filosofar es aprender a morir, reconciliarse con la finitud de la existencia, de modo que la muerte no sea un enemigo temido, sino un hecho natural que da sentido a la vida. Pensar en la muerte nos ayuda a valorar más intensamente cada instante y a desprendernos de lo que no tiene importancia. La verdadera sabiduría es vivir cada día como si fuera el último, sin desperdiciarlo en lo trivial. Otro aspecto fundamental es el valor de la constancia. Séneca anima a Lucilio a no conformarse con pequeños progresos, sino a mantener una práctica diaria de autoconciencia y autocontrol. La virtud no se alcanza de golpe, sino en el esfuerzo repetido de elegir lo correcto una
Y otra vez, esta perseverancia es lo que distingue al sabio del hombre común. Finalmente, Séneca cierra sus cartas con un tono de afecto y de guía. Más que lecciones teóricas, entrega a Lucilio consejos nacidos de su propia experiencia, reconociendo sus debilidades y luchas. En ello radica la fuerza de estas cartas. No provienen de un maestro distante, sino de un hombre que comparte sus reflexiones, mientras enfrenta los mismos desafíos que cualquier ser humano. La grandeza de Séneca está en recordarnos que la filosofía no es un refugio para huir del mundo, sino un arte de vivir dentro de él con dignidad, paz y virtud. Si este resumen resonó contigo, no te vayas sin compartirlo, porque quizás alguien más también necesita escucharlo. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida y una sola decisión puede cambiarlo todo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué enseñanza de Séneca aplicarás hoy en tu vida?